Era de día, y en alguna parte de la isla estaba localizado el gran salón. Warner, subordinado del santo marcial Harold, llegó hasta la isla, pero nada más llegar, alguien le dio un poderoso golpe en la barriga, haciendo que su cuerpo saliera disparado hacia atrás, dejando un rastro de energía. El golpe fue tan poderoso que él no pudo evitar abrir la boca y empezar a sangrar. El cuerpo de Warner cayó varios metros atrás. Él se puso la mano encima del pecho y sus ojos se expandieron de miedo. Él finalmente se dio cuenta de que la Sociedad de la Magia Negra se había aliado con Dark Star desde el principio. Justo antes de que Warner pudiera tener otro pensamiento, alguien atacó con un poderoso proyectil de energía, perforando la cabeza de Warner como si fuera un melón y, por ende, matándolo en el instante. Era el hombre con alas de ángel que vimos antes. Él había disparado un proyectil de energía por el dedo y ahora humo estaba saliendo de él. El cuerpo de Warner cayó al suelo. El hombre cerró los ojos y no pudo evitar apretar los dientes ya que, según él, ellos eran muy débiles. Él y Ley estaban enfrente del gran salón y detrás de ellos había una montaña de cadáveres. Justo entonces, un poderoso trueno descendió del cielo en la isla. Al sentir esto, el hombre con alas de ángel se dio la vuelta y su mirada se fijó en el trueno. Él no pudo evitar sonreír al ver que él había vuelto. Ley empezó a ajustarse las gafas con el dedo y una sonrisa emocionada se esparció en su rostro al ver que Harold había vuelto. Un poderoso espíritu marcial rodeado de una poderosa energía y los hombres de Harold empezaron a correr hacia el gran salón. Dentro del espíritu estaba el santo marcial Harold. Él empezó a señalar a Ley con el dedo y no pudo evitar enfurecerse al ver que ellos habían masacrado a sus hombres y destruido parte de la isla. Él no tardó mucho en darse cuenta de que Dark Star y la Sociedad de la Magia Negra se habían unido. Él estaba tan furioso que incluso si los mataba 1000 veces, no iba a ser suficiente. Al oír esto, el hombre con alas de ángel empezó a gasear hacia el suelo y no pudo evitar sonreír. Él usó su poder, haciendo que su energía marcial se transformara en un poderoso espíritu marcial con alas. Él se puso de brazos cruzados, y con una sonrisa se burló de Harold diciendo que todo el mundo sabía hablar, pidiéndole que si tenía agallas que viniera y tratara de matarle. Consumido por el odio, Harold no se contuvo y comandó a su espíritu marcial para que atacara. Mientras los ojos del espíritu estaban brillando, él apretó los puños y empezó a cargar contra el espíritu. El espíritu del hombre con alas de ángel también empezó a avanzar con rapidez, listo para atacar. Los puños de los poderosos espíritus marciales chocaron entre sí, creando una gran onda de energía capaz de cegar a cualquiera y rompiendo el suelo en pedazos. Ley se quitó las gafas y su mirada se fijó en Harold. Sus ojos empezaron a brillar con seriedad. Él sabía que también debía luchar ya que de lo contrario su amigo iba a decir que él había obtenido créditos sin hacer ningún esfuerzo. Ley usó su poder, haciendo que energía empezara a emerger de su cuerpo. Su energía también se manifestó y se transformó en un espíritu marcial, el cual empezó a mirar fijamente a Harold. Con una gasa tranquila, Ley empezó a señalar hacia el cielo y se concentró, liberando energía. Él usó su poder, formando una constelación estelar en el cielo, haciendo que su espíritu marcial levantara la mano, y no mucho después, fuego marcial empezó a emerger de su cuerpo. El espíritu empezó a señalar a Harold, haciendo que una poderosa energía emergiera de las estrellas e impactara contra el espíritu marcial de Harold. Él se arrodilló y se puso los brazos encima de la cabeza y empezó a rugir de dolor. Los hombres de Harold también estaban heridos y 2 de ellos estaban tirados en el suelo. Uno de ellos, quien tenía moretones en la cara, se apoyó en el suelo con la ayuda de sus brazos y su mirada se fijó en el espíritu marcial de Ley. Sus ojos se ensancharon de sorpresa y de miedo. 2 santos marciales estaban atacando a la vez a Harold, así que él pensó que esta vez la isla Anillo Dorado iba a ser destruida. El otro hombre no pudo evitar apretar con fuerza los dientes y sentirse furioso. Harold, quien tenía los brazos encima de la cabeza y se estaba defendiendo del ataque, empezó a observar a Ley y no tardó mucho en darse cuenta de que esto no era bueno. Uno de los subordinados que Harold había traído, apretó el puño y con una gasa desesperada explicó que la batalla de los guerreros de nivel 9 estaba fuera del alcance de ellos, preguntando qué hacer ahora. Ellos se sentían totalmente inútiles. La mirada de Ley se fijó en ellos. Él extendió la mano hacia ellos y con una sonrisa mencionó que ahora que ellos habían venido, también debían quedarse. Él usó su poder, haciendo que su espíritu marcial atacara con una poderosa palmada, la cual aplastó a 2 de los hombres en un abrir y cerrar de ojos, sin darles oportunidad de reaccionar. El ataque fue tan poderoso que ellos perdieron la vida.
Los hombres restantes cayeron de culo al suelo y sus ojos se llenaron de miedo. Ahora que Harold estaba ocupado luchando contra dos santos marciales, todos los demás iban a ser masacrados. Harold empezó a mirar fijamente a Ley y con una expresión furiosa reveló que sabía que Darkstar y la Sociedad de Magia Negra estaban trabajando juntos en secreto. Él preguntó si no les daba vergüenza atacar su base. Mientras el cuerpo de Ley estaba rodeado de energía, él extendió la mano y su atención se fijó en Harold, y con una sonrisa él mencionó que Harold debía recordar que si uno tiene la ventaja para atacar debía hacerlo para tomar la delantera, revelando que incluso si hoy ellos no podían matarle. Después de eliminar a todos los guerreros de alto nivel en la isla, Harold no iba a poder continuar con la lucha por los cristales de energía. En ese momento, los ojos de Lei se expandieron de sorpresa ya que algo le llamó la atención. Lucen salió del laboratorio y llegó hasta el gran salón, el cual estaba repleto de cadáveres. Con una sonrisa confiada nuestro chico empezó a caminar hacia Lei y los demás. Los ojos de Lucen estaban brillando con confianza, y su gasa se fijó en Harold. Lei no pudo evitar sentirse confuso al ver que había un oriental en la isla del Anillo Dorado, ni tampoco sabía por qué él estaba tan confiado ni por qué no tenía miedo. Lucen no cambió su actitud, lo que fue un insulto para Lei. Él usó su poder, haciendo que la mano de su espíritu marcial empezara a descender sobre Lucen. Nuestro chico mantuvo la calma, empezó a observar al espíritu y no se movió. Justo antes de que el espíritu pudiera atacar, Lucen sacó un dedo y lo puso enfrente, haciendo emerger un intenso brillo de ello. Sin mucho esfuerzo, nuestro chico bloqueó el poderoso ataque de un santo marcial de nivel usando un dedo, dejando a todos en shock. Los ojos de Lucen empezaron a brillar y su gasa se fijó en Lei. Con una sonrisa arrogante él preguntó si no era esto interesante. Al ver que Lucen había bloqueado el ataque de un santo marcial con un simple dedo, la mandíbula del santo marcial Harold cayó y sus ojos se llenaron de sorpresa. Según él esto era imposible. Lei, quien estaba dentro del espíritu marcial, estaba boquiabierto, y mientras estaba tratando de procesar la situación, Lucen se movió como un rayo y en un instante apareció enfrente de él y empezó a mirarlo fijamente. Justo antes de que Lei tuviera tiempo para reaccionar, Lucen extendió la mano hacia él y usó su poder, destruyendo su espíritu marcial en pedazos como si fuera cristal. El ataque de Lucen impactó contra el pecho de Lei haciendo que su cuerpo saliera disparado del espíritu marcial. Sus ojos se expandieron de miedo y de confusión ya que no sabía cómo era posible que existiera alguien tan fuerte. El espíritu del hombre con alas de ángel estaba volando, mientras que por el otro lado, el de Harold estaba agachado en el suelo. El ataque de Lucen fue tan poderoso que el cuerpo de Lei salió disparado varios kilómetros hacia atrás e impactó con fuerza contra el mar. El cuerpo de Lucen, quien estaba volando, empezó a desprender energía dorada. La mirada del hombre músculo se fijó en él. Él estaba boquiabierto al ver que Lei había sido derrotado de un solo golpe, con una expresión llena de miedo. Él preguntó quién era Lucen y de dónde había salido. Los ojos de Lucen empezaron a brillar con odio. Él se giró hacia ellos y con una gasa penetrante se autoproclamó como Dios. Al oír esto, los dos santos marciales empezaron a observar a Lucen en silencio, creando tensión. La atención de los subordinados de Harold quienes aún seguían con vida se fijó en Lucen. Sus ojos se ensancharon de sorpresa y de confusión. Ellos estaban en shock sin saber si él era realmente un dios. Ellos no podían creer que el ridículo engaño del profesor Nepson era real. El profesor Nepson también salió del laboratorio y llegó hasta el gran salón. Él apoyó una mano en el pilar y empezó a observar a Lucen. Él estaba boquiabierto al ver que Lucen había derrotado a un santo marcial de un solo golpe. Según él este dios tenía un poder grandioso. El devoto Nepson cayó de rodillas al suelo y extendió las manos. Para él, Lucen era el verdadero dios y bajo su poder, incluso los santos marciales iban a desaparecer hasta convertirse en cenizas. Lucen era igual al dios que había visto en sus sueños. Lucía apareció detrás de él, se arrodilló ante Lucen, y sus ojos se llenaron de asombro al ver que esto era real, no una ilusión. Ella estaba viendo a un dios con sus propios ojos. El hombre con alas de ángel y Harold desactivaron sus espíritus marciales, y su atención se fijó en Lucen. Ambos estaban en shock sin saber qué hacer. Lucen se giró hacia ellos, empezó a mostrar un dedo y con una gasa penetrante dejó claro que de ellos dos, solo uno podía vivir. Al oír esto, los ojos de Harold y del hombre con alas de ángel se ensancharon de sorpresa y de confusión. Ellos no podían creer que alguien se atrevía a burlarse de ellos de esta manera. Consumido por el odio,
El hombre con alas de ángel apretó los dientes pensando que esto era una broma de mal gusto, entonces, extendió la mano y empezó a juntar energía. Sus ojos empezaron a brillar con determinación. Una vez que él terminó de juntar energía, extendió la mano hacia Lu Zeng y lanzó una poderosa flecha de energía hacia él, revelando que el que iba a morir era Lu Zeng. Mientras poco a poco la flecha de energía se estaba acercando, nuestro chico se quedó en silencio. Lu Zeng se preparó para contraatacar, extendió la mano hacia él y usó la técnica que había aprendido llamada cortar el cielo, haciendo que una poderosa energía dorada emergiera de su mano, arrasando la flecha de energía. Justo antes de que el hombre con alas de ángel tuviera tiempo para reaccionar, el ataque de Lu Zeng llegó hasta él y cortó su cintura por la mitad, separando su cuerpo en dos. Sus ojos se expandieron de miedo, ya que él no sabía cómo era posible que alguien como él había sido derrotado de un solo ataque. Entonces, el poderoso espíritu marcial de la maestra Din Yuyue apareció en el cielo y poco a poco empezó a desvanecerse. Harold cayó de rodillas al suelo, bajó la cabeza ante Lu Zeng, apretó los dientes y mostró respeto por él, explicando que ahora que uno de ellos había sido eliminado no había necesidad de matarlo a él también. Suelo y empezó a observar a Harold en silencio. Con una gasa fría él dejó claro que incluso los maestros marciales de nivel 9 seguían siendo humanos, y por ende podían sentir miedo, revelando que en realidad, él nunca tuvo la intención de matar a Harold, ya que después de todo, él había estado aprovechándose de Wang Jing durante tanto tiempo, si él mataba al líder, sería demasiado cruel. Harold y sus hombres se arrodillaron y agacharon la cabeza ante Lu Zeng. Con una expresión penetrante, Lu Zeng empezó a observarlos y explicó que ahora finalmente entendía por qué, cuando el maestro marcial supremo apareció, los del ejército se arrodillaron ante él. Si el propio cielo descendiera repentinamente frente a ti, no podrías soportar la presión y elegirías postrarte, y ahora Lu Zeng era el cielo.